Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y tengo el placer de estar aquí con un candidato de Acción Popular esta vez, el señor Carlos Guibovich Pérez, que va con el número 1 de Acción Popular, como decíamos. Muchas gracias por acompañarme, bienvenido. Me gustaría que usted se pueda presentar y que nos cuente un poquito sobre su carrera. Gracias, Christopher. Bueno, siempre es un gusto conversar con los connacionales que viven en el exterior y más aún con los connacionales llamados hoy día los jóvenes del Bicentenario, porque estén dentro o fuera del territorio patrio, igual forman parte de esta juventud que le digamos que tiene muchos retos por delante, ¿no? Bueno, yo soy, como tú lo has dicho, mi nombre es Carlos Guibovich Pérez, yo resido en el Ecuador. Mi primera salida al exterior como migrante fue en junio, para ser más exactos, el 28 de junio del año 2000, en que salí del país rumbo a El Salvador. En El Salvador estuve 3 años, luego pasé a República Dominicana, ahí también estuve otros 3 años más trabajando, luego retorné por un breve periodo al Perú y nuevamente salí en el año 2013 para aquí, para el Ecuador. Yo me desempeño desde hace muchísimos años, prácticamente desde que yo tengo 68 años de edad, soy divorciado, tengo 3 hijos que viven en el Perú y tengo un nieto que adoro que también vive en el Perú, que tiene 9 años y que espero que sea la cuarta generación de accionpopulistas. Eh, Hablar de mí, me he desempeñado desde los 20 años en el sector automotriz, en la industria carrocera automotriz, ese ha sido mi desempeño permanente. Y obviamente mi militancia política pues tiene también una larga data, casi desde que me inicié a trabajar. Tengo 46 años de militar en el partido, 44 desde que estoy inscrito en Acción Popular. Así que, digamos, estoy orgulloso de mi partido, estoy orgulloso de mi militancia, estoy orgulloso de mi doctrina. Y aquí estoy representando. Es la tercera vez que postulo, la primera vez fue en el año 80, invitación del presidente Belaunde. Entraron 18 diputados por Lima, en esa época no había voto preferencial. Yo ocupé el puesto número 19, me pasé 5 años siendo el diputado accesitario, eso tampoco me amilanó. El 2006, viviendo en República Dominicana, el presidente Paniagua me invitó para que también participara en las elecciones. Me dije, bueno, Valentín, es imposible que yo salga, yo vivo en República Dominicana y los electores están en Lima. Bueno, me dijo, pero aunque sea en el número 27, así que fui en el número 27, comprenderás que tampoco pues, tuve el éxito esperado. Así que aquí estamos esta vez sí he elegido en reales y verdaderas elecciones internas en Acción Popular. Votaron 30.000 militantes del partido en el Perú, y digamos, mi electorado fue en esta oportunidad, ya que la OMPE no pudo establecer mesas en el exterior, el electorado fue el de Lima Metropolitana, y gracias al voto hábil obtuve el 68% de respaldo de la militancia de Lima, lo cual me enorgullece y agradezco la confianza del partido. Qué interesante. Una pregunta por curiosidad. Gibovich es un apellido que ahorita lo estamos viendo mucho en el Congreso. ¿Usted es pariente o tiene alguna relación con el señor Otto Gibovich? Sí, por supuesto, es mi primo hermano, nuestros padres fueron hermanos. Pero claro, Otto, él tiene una posición y una conducta diferente a la mía, que lo aprecio mucho, lo respeto, pero actitud que no comparto. Claro, claro, cada uno tiene libertad de pensamiento, obviamente, a pesar de estar en el mismo partido. Le quiero preguntar si, bueno, hablando de Otto y bueno, todo lo que ha ocurrido en el Congreso, le quiero preguntar si usted apoyó las marchas de noviembre pasado y cuál es su opinión sobre lo que ocurrió en esa época. Yo creo que más el tema de apoyar o no apoyar las marchas es el hecho de las vacancias, ¿no? Si el tema de la vacancia digamos, que se produjo por la votación que hubo en el Congreso Nacional. Y yo no voy a discutir el tema si fue constitucional o no fue constitucional, el tema de la vacancia, porque la interpretación puede llevarnos a alargar demasiado en cuanto a argumentos, porque ni siquiera los mismos constitucionalistas se han puesto de acuerdo, e inclusive el Tribunal Constitucional
dio un fallo que tampoco era definitivo, era como que sí, que no, pero sí. Entonces tampoco hay una posición muy clara, inclusive el Tribunal Constitucional. Lo que sí le puedo decir es de que la bancada de Acción Popular actuó sin respetar los lineamientos del partido. Nosotros asumimos una posición crítica en ese sentido, obviamente una posición crítica liderada no solamente por nuestro candidato presidencial, Johnny Liscano, sino también por otros dirigentes máximos del partido, y en ese momento marcamos distancia. Nosotros no podemos prejuzgar en ese momento al ciudadano Vizcarra si era delincuente o no delincuente, porque tenemos que presumir la inocencia, tiene que haber presunción de inocencia. La justicia es la que se encarga de dar sentencias y decir si alguien es un delincuente o alguien ha cometido un delito penal o de otra calidad, ¿no? Hoy para nosotros el ciudadano Vizcarra sigue siendo inocente mientras la justicia no lo condene. Lo que no estábamos de acuerdo es que se produjera la vacancia presidencial y pensábamos que para que hubiera estabilidad en el país debía mantenerse él en el poder hasta el 28 de julio. Y si es posible, el mismo 28 de julio se iniciaran los procesos judiciales. Además, mire acá, había ya, tengo entendido, una ponencia, un proyecto de ley del Partido Morado que decía que todas las autoridades, así, del nivel de la Presidencia de la República y otras, no podían salir del país durante un periodo de tiempo luego de haber culminado su periodo de elección popular. Así que yo creo que ahí es donde viene la discrepancia. No en que si la vacancia fue buena o fue mala, sino que no era el momento de que se produjera una vacancia. En cuanto a las marchas, yo creo que está bien. Yo creo la juventud siempre es una juventud contestataria. Yo he sido joven y también hemos sido contestatarios. Y los grandes cambios en el Perú se producen cuando la juventud asume una actitud crítica, como la asumió probablemente en 1932, cuando fue la revolución aprista contra el dictador Sánchez Cerro, cuando fue en 1974, que fue la primera vez que actué en las calles cuando los jóvenes salimos a protestar contra no la expropiación, que se usa mal el término, porque no se pagó, sino la confiscación de los medios de expresión, y salimos a protestar. Yo tenía 22 años y nos encontrábamos en las calles protestando contra esa confiscación y con la visita de en ese momento, me parece que estaba de ministro de Defensa de la dictadura cubana, Raúl Castro. Entonces, y uno sigue estudiando y va a ver que también en el año 80, cuando retorna a la democracia, fue producto de la juventud, una juventud que actuó detrás de diversos partidos políticos, pero que lucharon por la vuelta a la democracia. Entonces, igual pasó, obviamente, cuando estuvo la dictadura de Fujimori, y los primeros marchantes eran también jóvenes. Entonces yo creo que acá hay esta protesta juvenil del mes de noviembre, fue como una válvula de escape que los jóvenes dijeron basta ya. Fue una actitud eminentemente política, ¿no? Que dijeron basta ya, esto tiene que parar, basta, el tema de la corrupción nos está matando en vida a los peruanos. Entonces, yo creo que sí, yo aplauso, pero acá también hay que tener claro el tema. Jóvenes del Bicentenario fueron los que salieron a marchar, pero jóvenes del Bicentenario también son los jóvenes que hoy día son enfermeros, médicos, policías, militares, todos aquellos que están en primera fila enfrentando esta pandemia. Le quiero hacer una pregunta más sobre estos hechos de noviembre. Obviamente que su partido ahorita tiene la mayoría de los escaños en el Congreso, bueno, que es una mayoría muy, muy chiquita porque el voto se dividió entre muchos partidos la última elección, pero el electorado, el peruano dice, bueno, pero en parte esto es culpa de Acción Popular. ¿Usted qué le dice a esa persona que dice, no quiero confiar tal vez en ese partido este año? ¿Cómo usted diría de que el partido ha cambiado y que ahora va a dar una mejor cara en estas elecciones? Mire, es cierto, Acción Popular en estas elecciones complementarias congresales llegó a tener 25 congresistas de los 130, eso es verdad. También es verdad que con 25 congresistas no se es mayoría, que los que votaron por la vacancia presidencial fueron más de 100 congresistas. También es cierto de que el mismo mecanismo para en su momento elegir a Merino, y no lo estoy defendiendo, es el mismo mecanismo con el cual se eligió al hoy actual presidente Sagasti. Entonces, cuando se califica de una forma de golpista
a un fenómeno, a un proceso, se tiene que ser golpista al otro. Cuando se dice que es constitucional uno, hay que ser consecuente y decir el otro también es constitucional. Yo creo que eso es. Ahora, debemos recordar, y eso es bueno, decirle sobre todo al electorado joven que es el mayoritario del país, Acción Popular es un partido por esencia nacionalista, democrático y revolucionario. Y este es un partido lleno de historia, lleno de doctrina y lleno de martirologio. Y no lo podemos negar. En el año 1963 a 1968, siendo presidente de Belaúnde, y con una oposición férrea del APRA y de la Unión Nacional Odrista que no dejó gobernar porque le censuraba ministros casi todos los meses, muchas voces al oído le decían al presidente Belaúnde, cierre el Congreso, saque usted los tanques. Y Belaúnde dijo no, el respeto irrestricto a la Constitución. Y nunca se le pasó por la cabeza cerrar el Congreso. Cuando en el año 68 le dan el golpe de Estado del dictador Velasco y es deportado primero a Buenos Aires, a la Argentina, y luego no se le permite el retorno y tuvo que irse para Estados Unidos, ¿no? Muchas voces decían, señor presidente, conectemos con altos mandos militares que están en desacuerdo con el general Velasco y demos un nuevo golpe. Y Belaúnde dijo, no, si vuelvo va a ser por el voto de las urnas. Entonces, yo creo que todas las actitudes del partido, yo no digo que dentro del partido, como en toda institución, puede haber elementos que tomen malas decisiones, ¿no? O decisiones equivocadas. Pero lo que se tiene que evaluar es la historia de este partido, de mi partido, un partido que ha demostrado en los hechos ser un partido totalmente democrático, aún a causa de que las medidas que se tomen a veces no pueden resultar populares. Y esa es la gran responsabilidad de los políticos, ¿no? No se trata de tomar decisiones populistas, sino hay que tomar decisiones razonadas, decisiones hacia el futuro. Y creo que en eso estamos. Hoy día se habla mucho que el presidente Lescano es de izquierda, de derecha. Acción Popular no es ni de derecha ni de izquierda. Acción Popular es un partido eminentemente humanista que pone al hombre al centro. Todo lo que le haga bien al hombre, pues eso es lo que vamos a apoyar. Hoy día, detrás del candidato Johnny Lescano, están al margen de lo que se diga múltiples generaciones. Está parte de la generación sobreviviente todavía de la fundadora, estamos nosotros que llegamos en la segunda parte de la década del 70, y están otras generaciones más jóvenes. Entonces, todos confluidos con un solo ideal, hacer cumplir el sueño del presidente Belaúnde. Bueno, hablemos un poquito sobre sus propuestas. De usted de llegar al Congreso, ¿cuáles serían sus propuestas principales que podrían beneficiar a la comunidad peruana en el extranjero? Yo hablaría, obviamente, en el caso, como dice usted, el tema de los peruanos en el exterior. Hay varias, pero yo quisiera rescatar dos. Una es hacer toda una reingeniería, si cabe la palabra, de los consulados y convertirlos con un lema, consulados al servicio de los connacionales. Yo creo que eso es lo importante que hay que hacer. El consulado es como ese pedacito de Estado que debe estar al lado de las comunidades de los connacionales en el exterior. Es ese nexo. Y entonces muchas veces uno pregunta y habla y dice, ¿y cómo te va si el cónsul es un tipo abierto, amiguero, que tiene actitud pro comunidad, funciona el consulado? Si el cónsul es un tipo medio arisco, que no tiene química, que no tiene empatía con la comunidad, probablemente la relación va a fracasar o no va a existir. Entonces yo creo que ahí hay que ver también los dos aspectos. Analizar qué pasa con la formación de nuestros diplomáticos. Ahí, si usted analiza la currícula, las materias que llevan en la Academia Diplomática para formar a nuestros diplomáticos, uno ve que están siendo formados para ascender a embajadores, que es una parte de la labor diplomática, pero no los preparan para ser cónsules, que es muy diferente. El embajador probablemente es un funcionario diplomático que va de lunes a viernes, atiende asuntos protocolares, firma convenios, trabaja de 8 a 5, algunos trabajarán más o menos, pero que el fin de semana puede de alguna manera descansar. Pero el cónsul no, el cónsul debe ser un funcionario 7/24, que debe estar atento digamos, a las inquietudes, a los problemas, a la ayuda que pueda necesitar un connacional en el exterior, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que, digamos, modificar o reforzar esa currícula con mayor entrenamiento y mayor preparación y mayor capacitación, si se puede decir,
en este tema de atención, de que si yo cumplo una función consular, es una función de servicio. Uno. Dos, que hay que definitivamente invertir en infraestructura en los consulados. Hay consulados que dan pena, ¿no? No hay habilitadas salas para recibir adecuadamente a nuestros connacionales, no hay tecnología adecuada, podemos implementar hoy día muchas medidas de tipo a la distancia que no se han implementado. Es lamentable decir, por ejemplo, que cuando uno llama, por ejemplo, en el caso del consulado acá en Quito, y dice quiero un determinado documento, pero no quiero ir, quiero un correo, por favor, te ponen serviciosconsulares1@gmail.com. Gmail, el Estado peruano se mueve con un Gmail. O sea, estamos mal. Algo está fallando definitivamente en algún momento, desde el canciller hasta el director de alguna oficina. Y el tercer punto, obviamente, es el personal de los consulados no diplomáticos. El que atiende la ventanilla, el que abre la puerta, el que hace la limpieza, etc. Entonces, ahí, obviamente, debe ser por razones presupuestales, pero ahí es donde nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, porque fuera del país estamos más del 10% de los connacionales, entonces hay que invertir. Y es el tema de que el personal tiene que estar bien remunerado. Es un personal que no puede ser que lo contrate con sueldos mínimos en los países donde están, tiene que estar bien remunerado y tiene que estar permanentemente capacitado y sobre todo tiene que ser motivado. Tenemos que motivarlo, que tiene que ser una función de servicio. Sabemos que cuando nosotros nos acercamos a un consulado para hacer un trámite y a veces llegamos molestos, fastidiados, hay presiones, nos sentimos ya de por sí de alguna manera lejos de nuestra patria. Y entonces el funcionario consular tiene que entender, tiene que tener esa capacidad de comprensión. Y tiene que ser, es como, mañana si uno contrata en una empresa privada para un call center o para una recepción, no es lo mismo la característica para una persona que recibe al público en una empresa que la persona que es auxiliar de contabilidad, que no tiene contacto con el público. O sea, son dos temas diferentes. Entonces, es todo eso. Y por otro lado, obviamente, hay que, de alguna manera, llegar a un diálogo con las agrupaciones, las asociaciones y todo tipo de organización de connacionales en el exterior, para que de alguna manera tomen una actitud proactiva también en el sentido de no tender a la división. Los peruanos nos dividimos muy fácilmente en el exterior. No me gusta la asociación donde pertenezco, armo otra, y después armo otra, y armo otra. Entonces, claro, aquí en Quito, y como en otros países, otras ciudades me contaban, se pelean un poco y armaron otra. Entonces acá en Quito, que somos tan pocos, ya tenemos dos. Agregué no sé. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar la actitud, ¿no? Entonces, hay todo ese tema de los consulados al servicio exterior, que yo lo complemento con lo que he planteado las famosas casas de la cultura en el exterior, ¿no? Las casas de la cultura en el exterior van a ser lugares que planteamos que sean lugares de reencuentro de la comunidad, ¿no? De la comunidad peruana, pero no solamente de ella con el Estado, sino que sean reencuentros de la comunidad peruana con esas comunidades que los acogen. Es decir, donde podamos promover la cultura, el arte, la poesía, la culinaria, la música, la danza, etcétera. No solo digamos, de artistas peruanos que están en el Perú, sino de propios artistas que están viviendo en esa localidad, ¿no? Hay países donde hay famosísimos y exitosos artistas peruanos que están circunscritos a esa comunidad en Sao Paulo, o en Los Ángeles, o en Miami, o de repente ahí donde está usted en Denver. Entonces, ¿cómo promover todo eso? Me hablaban el otro día del cónsul honorario de Perú en Belo Horizonte, que es el estado de Minas Gerais, que está un poco más hacia adentro de Sao Paulo, ¿no? Que el brasilero se muere por aprender a tocar cajón, el cajón peruano, ¿no? Que ni siquiera habría que decir cajón peruano, porque cajón. O sea, ya el cajón es cajón como el pico es pico. Yo le digo aguardiente a lo de nuestros vecinos del sur. Cuando decimos pisco, no hay que decir pisco peruano, hay que decir pisco. Lo otro es aguardiente de uva, ¿no? Es un tema también que hay que trabajarlo psicológicamente en la mente de los connacionales. Y me decía, entonces me dice, este tipo de casas de la cultura podrían ser superando lo que siempre se practicó en los últimos años, que era de las alianzas públicos-privadas en alianzas públicos-sociales, que es un nuevo concepto que se está manejando hoy día.
¿no? Y esto ha salido a consecuencia de la pandemia, porque han sido las organizaciones sociales, no los estados, ni siquiera las empresas privadas, las que han salido en primera línea con mayores fortalezas y mejores organizaciones a enfrentar y ayudar a las poblaciones en temas de salud, en temas de alimentación, etcétera, inclusive en temas de educación. Entonces, si uno trata de buscarle la forma a una alianza público, que sería el Estado vía el consulado, y vía social a través de las agrupaciones de peruanos, ¿no? Habría que profundizar en el tema legal, institucional, y que estas casas de la cultura fueran, digamos, administradas por esta alianza público-social, sería magnífico. Mire, yo soy de los convencidos de que la primera ola de la conquista del mundo salió por la gastronomía peruana. Hace 30 años, a ningún matrimonio a un peruano se le ocurría poner ají de gallina, o un anticucho, o una papita a la huancaína, etcétera, como la forma, como lo quiera, más sofisticada o menos sofisticada. Y hoy día el peruano saca el pecho porque lo primero que le dicen es, ah, tú eres peruano. Antes decían solo Machu Picchu, ahora dicen, ah, ají de gallina. Pero el éxito de la gastronomía peruana va a estar cuando los restaurantes no peruanos presenten en su carta comida peruana. Mira, acá hay una experiencia de una cadena que se llama Crepes and Waffles, que es una cadena colombiana de waffles, no sé si hay en Estados Unidos, Me parece que pero no. digamos, la mayor potencia de esta cadena es que ellos contratan a mujeres, madres, jefas de familia, ¿no? Madres solteras, no madres solteras, sino madres, digamos, madres, mujeres, jefas de familia. Y un día voy acá al Crepes and Waffles, bueno, antes de la pandemia, para ser ya 2 años, porque este año 2020 se pasó, como dicen acá en Ecuador, ¿no? ¿Cómo fue en el año 2020? Bien, enero, febrero, pandemia, diciembre. Ahí se fue. Pero ahí es. Entonces va uno y ve crepa de ají de gallina, ¿no? Qué interesante, Entonces, ¿eh? o va a otro restaurante acá que se llama Gloria, no voy a hacer propaganda al restaurante, y dice lomo saltado a la peruana. Es como si a la peruana significaría, wow, o sea, debe ser rico, debe ser exquisito. Y por eso digo, yo estoy convencido de ese tema. Y el segundo tema, estoy convencido que la segunda ola, ¿no? Va a ser la música. La música, ¿no? Hoy día se baila el Grupo 5, se baila Corazón Serrano, aparte de, obviamente, de otros fenómenos como Tony Zúcar, como Gianmarco, Daniela Dancourt, etcétera, que a veces ni los nacionales lo conocemos, y afuera revientan. Usted no sabe, acá en Ambato, que es una ciudad llamada la capital de la industria metalmecánica de Ecuador, acá a más o menos algo así como 100 kilómetros, 120 kilómetros, ¿no? Viene Corazón Serrano, que es un grupo de 5 o 6 chiquillas entre 18 y 20 años, que les ponen la cámara de una forma para que parezcan grandes, pero son pequeñitas porque no miden creo que más de 1,30 m, 1,50 m. Y acá los ecuatorianos se ponen locos y juntan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Obviamente, probablemente un 30 o 40% son peruanos, ¿no? Por la gran cercanía e integración que tenemos entre nuestros pueblos, pero yo creo que esa es la segunda parte, ¿no? Inclusive hay un cantante chileno que se llama Américo, ¿no? Que canta todas las canciones del Grupo 5, todas. Y todo el mundo cree que es canciones chilenas. Y yo ando diciendo, no, son peruanas. Entonces, ¿cómo que peruanas? Si va a ir usted a www.grupo5.com y va a ver usted que son peruanas, originales. Entonces, eso es, y lo que pasa, estamos tan preocupados en pelearnos entre nosotros, estamos tan preocupados en insultarnos y en descalificarnos, que no vemos la otra parte, ¿no? Y este tema de las casas de la cultura, de alguna manera, creo que lo he venido germinando tiempo, y valga decir, el cónsul de Belo Horizonte me ayudó a darle un poco más de forma. Si uno retrocede en el tiempo, como yo digo por la edad que tengo, cuando hablo con un joven como usted, le digo, vamos a la película de blanco y negro, ¿no? Porque en esa época era blanco y negro, la televisión de botones, no había el celular, no había nada. Cuando digamos, comienza a planificarse el proyecto de Epcot Center, que está en Orlando, ¿no? Claro, claro. Perdón. Al lado de Disney, que es parte Al de lado de Disney, el Disney. Epcot Center. Así es. Era el gobierno, la dictadura de Morales Bermúdez, y le ofrecen al Perú que tuviera un pabellón. Y no lo hicimos. Usted se puede imaginar lo que hubiera sido ir a Epcot Center y tener un pabellón del Perú. O sea, pero son cosas que dejamos ir.
El otro día, por ejemplo, hablábamos con Milagros Lizarzaburu de Los Ángeles, que en Estados Unidos hay muchos grupos que arman festivales de comida. Por ejemplo, en Florida hay un festival que se llama Perú Fest, ¿no? Que, bueno, a la verdad lo organiza una sobrina mía, ¿no? Que ya tiene como el séptimo año. Bueno, con el tema de la pandemia tuvieron problemas, ya no se pudo hacer. Pero se imagina hacer lo que podríamos llamar la caravana gastronómica peruana en Estados Unidos, donde enlazáramos todo esto, que en la época de los meses fríos empezáramos en Miami, pasáramos de repente a Denver, porque Denver está hacia el sur de Estados Unidos, pasáramos no sé, a San Francisco, a Los Ángeles, y cuando llegara el verano norteamericano, pasáramos a Chicago, Boston, San Francisco, Seattle, en el estado de Washington, al otro lado de la costa. Entonces, se imagina lo exitoso, no solo para que probaran la comida peruana, el turismo que podríamos promocionar y la cantidad de dólares, y por otro lado, la cantidad de trabajo que podríamos generar a los peruanos también en Estados Unidos. De alguna manera, a similitud de lo que podría ser el festival que arman en Perú, o que hasta pre-pandemia en Misturia. O sea, ¿cuántos restaurancitos pequeños de peruanos en Estados Unidos, ¿no? Mostrándose en esta ruta gastronómica, podrían despegar? O sea, yo creo que es un tema de querer hacer las cosas. Ahí está la materia prima. Está el peruano, que es la materia prima más importante, y lo demás, pues lo demás hay que buscarle facilidades, ¿no? Si los productos se encuentran en Estados Unidos, bien, y si no, pues a través de algún tipo de mecanismo, a través de la SUNAT, que permita que algunos condimentos o ingredientes puedan llegar a tierras norteamericanas, ¿no? Así es. Quisiera preguntarle, se nos está acabando el tiempo, pero tengo por lo menos dos preguntas más que creo que son un poquito importantes, ¿no? Primero que todo, el aspecto económico. Hay muchos peruanos que en estos momentos están sufriendo por esta cuarentena que se ha dado en Perú. Mucha gente que vive del día a día, de lo que logra ganar ese día, con eso come, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la economía en nuestro país? ¿Qué se podría hacer desde el Congreso? Yo creo que lo que ha faltado es gestión, porque dinero hubo. Se repartieron 60.000 millones de soles, y lamentablemente, por X razones, fueron a parar a manos mayoritariamente de grandes grupos empresariales. Yo creo que ahí hubo un gran error, porque no se dieron cuenta de que el que había que ayudar era justamente el que tiene la economía del día a día, el que tiene que salir a vender, o el que tiene que salir a trabajar, un cafetero, un albañil, un mecánico de esos que están en las esquinas, en la Victoria, por decir así. Yo creo que hay un tema que hay que cambiar, ¿no? Hay que dar prioridad siempre al pequeño y al mediano, ¿no? El que hay que ayudarlo para que no salga, para que no se contagie. Y obviamente yo creo que al final es un tema que va asociado a un tema de falta de ciudadanía. Yo creo que hay que hacer a partir del 2021, del Congreso que se inaugure, de la mano con el gobierno, es establecer un mecanismo de reeducar a la población y de hacerlos sentir ciudadanos. Ciudadano no es aquel que solo a los 18 años recibe un DNI, o antes el otro tipo de DNI diferente, como el que tiene mi nieto por ser menor de edad, sino DNI implica no solo derechos, sino también deberes y obligaciones. Entonces yo creo que hay que formar ciudadanía. Yo me formé, y probablemente otros de mi generación y la anteriores, recibiendo clases de educación cívica, recibiendo instrucciones de instrucción premilitar, lo cual nos hizo asumir, ¿no? Y educarnos en base a valores, ¿no? En base a que había que respetar al Estado, y eso significaba también deberes como pagar impuestos, ¿no? Pagar impuestos, no atropellar al vecino, respetar al adulto mayor, respetar al niño, ¿no? Respetar la fila en el cine, respetar la luz roja. Y yo creo que todo eso ha traído que lleguen funcionarios que definitivamente no saben qué es lo prioritario, ¿no? Y lo prioritario que vuelve a existir es un gobierno humano. Así es. Yo estuve viendo su hoja de vida, ¿no? Como la publican todos los candidatos, y usted está limpio de todo lo que es sentencias civiles, penales, etcétera. Pero como usted sabrá, el comercio recientemente publicó un informe en el que muestra que usted fue multado por chocar su vehículo al manejar en estado de ebriedad. Yo entiendo que usted pagó la multa y ahí quedó, o sea, todo siguió de acuerdo a ley, pero de todas maneras es un evento un poquito penoso, ¿verdad? Es una cosa que la ciudadanía tiene que saber,
¿no? Como un antecedente. Me gustaría si usted podría explicarnos eso, qué sucedió y qué piensa al respecto. No, yo creo que el que sucedió buscar justificación no es válido. Yo creo que no me enorgullezco de esta acción y lamentablemente sucedió. Eso fue una responsabilidad mía como ciudadano y bueno, la tengo que asumir, ¿no? La tengo que asumir, pero no hay justificación para la conducta que en ese momento se produjo. Bueno, no volverá a suceder tampoco. No, definitivamente no, en ese sentido, ¿no? Pero no es un tema que me enorgullezco ni tampoco voy a decir, mire, son tantos cientos o tantos miles a eso que les pasa y les sucede lo mismo. Yo creo que es simplemente, fue una irresponsabilidad, la reconozco, pido disculpas, primeramente a mi familia, a mis hijos y a mi nieto, pido disculpas a la ciudadanía, pero sucedió. No hay que tapar el sol con un dedo y hay que asumir las responsabilidades. Bueno, de todas maneras, yo le agradezco su honestidad en estar dispuesto a hablar del tema y entiendo sus disculpas. Por mi parte, esas son todas las preguntas que tengo. En verdad ha sido un placer poder hablar con usted, poder hablar un poquito de historia, que a mí me encanta mucho la historia y también de la cultura peruana. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tenga usted algún mensaje final para la comunidad. Bueno, sí, yo creo que espero que haya una segunda oportunidad para hablar de un tema, de una lacra, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Yo creo que ahí hay que hablar muchísimo. No solamente la lucha a la corrupción tiene que ser enfrentada en base a medidas punitivas o de castigo o de tipo penal, sino hay que analizar por qué llega la corrupción, por qué se produce la corrupción. Entonces, uno de los temas precisamente es el tema de cómo crear ciudadanía, volver a ser ciudadanos reales, un ciudadano que no solo reciba la educación escolar en temas de matemáticas, digamos, de temas o de materias, sino que reciba también educación financiera, educación tributaria y educación cívica, ¿no? Yo creo que hay que formar eso. Esa es una de las partes fundamentales para poder prevenir los hechos de corrupción. Me gustaría en algún momento si pudiéramos conversar sobre ese tema, que es importantísimo, y sobre todo, ¿no? Conocer esto, la Constitución Política del Perú, que no la conocemos. Somos ciudadanos, pero no la conocemos. No sabemos, si no sabemos nuestros derechos y menos nuestros deberes y obligaciones, cómo podemos desarrollarnos como ciudadanos. Así es, usted la tiene en papel, yo la tengo aquí en la aplicación, más tecnológica. Bueno, usted es de una generación bastante más joven, donde nació con las computadoras. Yo me tuve que amoldar del papel. No digo que todo el tiempo es papel, pero yo Claro, estoy un 70-30, que ahí voy caminando, ¿no? así es. Bueno, esta ha sido una entrevista con Carlos Guibovich Pérez, que es el candidato con el número 1 de Acción Popular para los peruanos en el extranjero. Muchísimas gracias por su tiempo y será hasta otra ocasión entonces. Muchísimas gracias, Christopher. Un gran abrazo y siempre que viva el Perú. Que viva.